Seguro que comparten conmigo la idea de lo complicado que es definir qué es arte o si una obra puede considerarse como tal. Nos han dicho que la Gioconda de Leonardo da Vinci es una obra maestra, también Las Meninas de Velázquez. Hemos estudiado a los maestros del arte. Parece que el tiempo transcurrido y su prestigio, ¿no?, suelen establecer la línea entre lo que es arte y lo que no lo es, pero quizás esta es una mirada un tanto reduccionista del asunto, porque debemos ser mirados con recelo si no nos gustan las meninas. Sobre estas ideas gira el libro que les presentamos hoy. Se titula Otra historia del arte. No pasa nada si no te gustan las meninas, editado por Plan B. Y su autor es el historiador del arte y divulgador Miguel Ángel Cajigal, conocido en las redes sociales como El Barroquista. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal todo? Bueno, menudo melón que abres aquí, ¿eh? No pasa nada si no te gustan las meninas, pero a ti sí que te gustan. A mí me encantan y precisamente esa es un poco la idea del libro, ponerse uno en la piel de las personas a las que a lo mejor pues o no les gustan las meninas o no les dice nada o no saben qué es lo que tienen que pensar, sentir cuando se ponen delante de este cuadro. Yo creo que esa era un poco la clave del libro y está funcionando en la medida en la que la gente me está diciendo que está empezando a entender algunas cosas que nunca se había planteado sobre la historia del arte. Claro, porque ¿por qué no nos gusta, nos produce desazón que otra persona desdeñe algo que para nosotros es bueno, es maravilloso, ¿no? Parece que necesitamos que nuestros gustos sean compartidos. Y si esos gustos además vienen con una especie de aval social, un pedigrí de prestigio, como puede ser una de las grandes obras maestras de la historia del arte, pues de repente resulta que si alguien dice que esa obra maestra, aceptada por casi toda la sociedad, no le gusta, parece que esa persona no merece tener ese tipo de planteamiento, no merece tener esa opinión. Y hay que decirle, mira, no sabes lo que dices, eres un ignorante si piensas eso. Y en cuestiones de gustos no puede haber ignorantes, porque los gustos son subjetivos en realidad. Otra cosa sería decir que Las Meninas es una chapuza de cuadro. Eso no tendría sentido. Pero decir que no te gustan las meninas, pues la verdad es que se puede decir perfectamente. Claro, este no es un libro de historia del arte al uso. Aquí no nos encontramos con un manual que repasa la historia cronológicamente o a los grandes maestros del arte. Tú dices que pretendes con este libro conocer las mentalidades de las distintas culturas humanas de todas las épocas. Porque en realidad creo que para eso sirve el arte. Yo me dedico a esto, soy historiador del arte porque creo que es la mejor herramienta para entender cómo pensaban las personas o cómo piensan las personas de diferentes lugares, de diferentes culturas y de diferentes épocas. El arte, al fin y al cabo, es la plasmación de ciertos anhelos, de ciertas preocupaciones o de ciertos gustos y placeres que tienen las personas a lo largo de la historia. Y analizando esos placeres, esos gustos, esos anhelos, podemos saber cómo era esta gente, podemos acercarnos un poquito a entenderles mejor. Si no vemos el arte así y lo vemos solamente como algo bonito, yo creo que nos estamos perdiendo la mayor parte del arte, la verdad. Claro, y quizás ahí tengamos esa herencia, ¿no?, de los cánones clásicos, lo bello, lo bueno. Claro, el arte no siempre debe ser bueno, ¿no? Debe transmitir ideas. Totalmente. Hay obras de arte que no son especialmente buenas, incluso malas, que nos pueden dar mucha información sobre determinadas épocas. Pienso, por ejemplo, en el arte alemán del Tercer Reich, que no era particularmente bueno, con pocas excepciones. Por ejemplo, Leni Riefenstahl era una gran cineasta. Pero con ese arte podemos hacernos una idea de la ideología que había detrás. Es un documento histórico muy valioso, independientemente de que como arte sea bastante común o bastante corriente, podríamos decir. La cosa, Miguel Ángel, es que en todas las culturas y en todas las épocas hay un arte que es aceptado, ¿no?, y otro que es incomprendido. Sobre todo las novedades, el arte nuevo, las vanguardias, el arte más rompedor. Esa idea es una idea que yo creo que no somos capaces de visualizar, que ha sucedido siempre. Yo insisto mucho en esto y en mi actividad en redes insisto y en el libro también insisto mucho, en que esto de decir, esto lo hace mi niño de 3 años cuando vemos una obra de arte sí, reciente, eso se lleva haciendo toda la vida y no es tan original. Pero lo que me parece más interesante, eso se le ha dicho también a artistas que hoy se consideran intocables. Y creo que hay que focalizar y visualizar correctamente esto. Es decir, es difícil, es más difícil que aceptes o que conectes con el arte de tu momento. Pasa muchas veces. No con todo el arte, pero es cierto que siempre hay una serie de creaciones muy a la vanguardia que no suelen encajar tan fácilmente o igual no se entienden tan fácil o simplemente nuestro gusto está educado en otra cosa, pero eso no significa que ese arte sea peor. Y vemos que
se ha convertido casi en políticamente correcto decir que los artistas de ahora nos toman el pelo, que lo que hay ahora no es arte ni nada, o incluso algunas personas que llegan a exagerar diciendo que viendo lo que hace la gente en el arte actualmente se ve que la civilización está decayendo, ¿no? Que es una exageración increíble, porque además esto ya se lleva diciendo 800 años, o sea que debería ser una decadencia tremendamente suave. Claro, porque siguiendo con el tema de las meninas, quizás esta obra en el siglo XVII no hubiese sido comprendida. Y tampoco estaba pensada para ser comprendida. Las meninas es un producto cultural tremendamente exclusivo y exquisito que tenía que encajar con el gusto fundamentalmente de una persona, entendemos, que es Felipe IV. Lo más probable es que el rey Felipe IV fuese el destinatario absoluto de esta obra maravillosa. Y habría un montón de gente que igual no lo entendía. Yo me gustaría imaginarme a personas de la corte madrileña que veían el cuadro y decían, estas cosas que le gustan al rey, pero que las entiende el rey y nadie más. Y es cierto que es un cuadro muy raro. La rareza de las meninas nos hemos acostumbrado a ella porque la estudiamos en la escuela, porque la estudiamos en el instituto, en la universidad, porque vamos al Museo del Prado y nos dicen muchas de esas cosas maravillosas que tiene, o porque hemos leído o visto un documental sobre este cuadro. Pero sigue siendo un cuadro tremendamente extraño. Y eso es algo que me parece muy interesante. Hemos asumido como normal, como natural y como maravilloso uno de los cuadros más raros de la historia del arte. Y si lo hemos hecho, ha sido básicamente gracias a que ha pasado el tiempo suficiente y a que ese cuadro está en un museo y nos dicen que es maravilloso. Pero yo creo que mucha gente que dice que las meninas son estupendas, a lo mejor en el fondo no las entiende del todo. Con lo cual volvemos un poco a esa idea. Hay otra reflexión que me gusta del libro y la leo literalmente. Nos flipamos demasiado con las biografías de los artistas. Ahí la dejas. Es que, a ver, como historiador del arte, la gente que se dedica a la historia del arte que nos esté escuchando sabe por dónde van los tiros. La historia del arte es una disciplina más o menos joven. Ya empieza a tener ya una trayectoria muy sólida, pero no es una disciplina con muchísimos siglos a sus espaldas, tal como la entendemos actualmente. Sino que la mayor parte de la historia del arte durante mucho tiempo fue básicamente contar las vidas de los artistas, sobre todo de los artistas hombres, que eran la inmensa mayoría de los que se contaban sus vidas. Entonces, claro, nos hemos creído que hablar de Goya pues es hablar de sus circunstancias vitales, hablar de su exilio, hablar de todas estas cosas, que hablar de Picasso también pues es hablar siempre de las mujeres que hubo en su vida, o hablar de Frida Kahlo es hablar de su relación con Diego Rivera. Y eso es una parte de lo que es la biografía artística. Sabemos que hay artistas que plasmaban cosas de su biografía en su arte, como Frida Kahlo, por ejemplo, pero hay otros artistas, hombres y mujeres, que no necesariamente su arte tiene una relación con su biografía. Y le damos como especial peso a esto. ¿Por qué sucede? Pues porque de alguna manera el santo fundador de la historia del arte fue Vasari, y Vasari pasó a la historia sobre todo como el autor de ese maravilloso libro, por otro lado, de vidas de artistas del Renacimiento, que tiene mucha culpa de cómo valoramos el arte y la historia del arte en la actualidad. Seguimos valorando a Leonardo, a Miguel Ángel, a las tortugas ninja, como les llamamos. Las seguimos valorando muchísimo porque salen en el libro de Vasari. Y mucha gente sigue pensando que el mejor periodo artístico de la época, digo, de la historia del arte, el mejor periodo artístico es la época del Renacimiento italiano, por culpa de Vasari, porque Vasari fue un publicista magnífico de esa época. Pero bueno, que mucho de lo que cuenta Vasari es dudoso, mucho de lo que cuenta Vasari es directamente mentira o inventado, y que eso tampoco significa que las biografías de los artistas y de las artistas deban centrar lo que es la historia del arte. En la segunda parte del libro discurres sobre alguno de los géneros más representativos de la historia del arte. Hablas de el mundo animal, de los dioses y las diosas, del bodegón o de la representación del cuerpo humano. Miguel Ángel, ¿por qué desde las cavernas nos fascina tanto la plástica del cuerpo? Quizás porque hay algo de magia en representarnos y en representarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Un ejemplo que para mí es muy interesante es que cuando vamos a una de estas ciudades turísticas o lugares turísticos donde hay artistas callejeros que retratan a la gente en la calle o incluso que la caricaturizan, podemos fijarnos que cuando están en acción, cuando hay una persona sentada en su silla y el artista o la artista está dibujando a esa persona o pintándola, de repente se empieza a congregar gente alrededor. No suele fallar. Es como que nos fascina esa capacidad de representación. En realidad, el interés por nuestra propia representación es importante. De alguna manera, es lo que nos identifica y nos reafirma en que estamos aquí, en que ocupamos un tiempo y un espacio en el mundo. Y por eso, al final, cuando somos muy pequeñitos,
lo que hacemos es representarnos, representar a nuestros papás, representar a la gente de nuestra familia, a nuestra maestra o nuestro maestro. Yo creo que esa idea de la representación es algo que forma parte del ADN de nuestra especie. Y por eso es tan interesante y tan bonito ver cómo incluso las pintoras y pintores de la prehistoria hacían ese esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, de registrar el contorno de su mano en las cuevas que pintaban, para decir de alguna manera, estamos aquí, somos nosotros, estamos aquí en este momento. Creo que es una parte muy interesante de la historia del arte. Y por otra parte, además, no somos nada modernos cuando nos hacemos un selfie, porque eso del autorretrato, mira que lleva siglos. Lleva toda la vida. La única diferencia es que ahora la tecnología lo ha simplificado de una manera extraordinaria. Quizás el selfie sea la expresión más absoluta estéticamente de la época en la que vivimos. Y creo que eso es interesante también. Ahora tenemos normalmente en el bolsillo una máquina que nos autorretrata donde queramos, cuando queramos y cuanto queramos. Nos podemos autorretratar 400 veces al día. Y esto es una novedad, porque hasta que llegó la cámara de fotos, esto era muy difícil, y sobre todo hasta que llegó la cámara de fotos del teléfono. Porque antes con la cámara de fotos normal, es cierto que ya te podías hacer una autofoto, pero no era tan fácil. Pero la digital, la imagen digital y la incorporación de esta imagen digital a un dispositivo que camina con nosotros y va a todas partes, ha convertido el autorretrato probablemente en la manifestación estética por excelencia de nuestra época. Eso viene de muy atrás. Y sabemos que artistas de diferentes épocas, hombres y mujeres, han tenido esa fascinación por autorretratarse. Y la tenían artistas porque el resto de la gente le costaba un poquito más, pero también lo hacían, ¿no? Y ahí estaba Velázquez incluso colándose en las meninas. Otra historia del arte, no pasa nada si no te gustan las meninas. A mí me gustan, a Miguel Ángel Cajigal también, pero hay que respetar esas opiniones. Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en El Gallo que no cesa. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer. Igualmente, hasta otra.